Buenas a todos, a todas. Y hoy continuamos con los tipos de fe. Y hablaremos en específico sobre las medidas de fe. El Señor nos ha dado una medida de fe a cada uno. Y les tengo aquí un versículo que está en Romanos 12:3, que viene del contexto deberes cristianos. Y nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que el Señor repartió a cada uno. Y bueno, comenzamos primeramente hablando sobre los que no tienen fe, increencia. No tienen creencia religiosa. Se opone a la creencia y tiene indiferencia al hecho religioso. Y comenzamos con las medidas de fe. Primeramente con la poca fe. ¿Qué significa? Falta de confianza. Cree, pero no opera en lo que ha creído. Fe sin obra. Una fe, pero que no obra. Tengo aquí una cita en Mateo 6:30, que nos dice, viene del contexto, el afán y la ansiedad. Y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, el Señor la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Otra cita la tenemos en Romanos 8:26, que viene del contexto, Jesús calma la tempestad, y dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Luego tenemos otra en Mateo 14:31, que viene del contexto, Yeshua anda sobre el mar, y dice, al momento el Señor, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí está hablando sobre la poca fe, y uno de los detalles que tiene la poca fe es la duda, el miedo. Tenemos también otro ejemplo aquí en Mateo 17:20, que viene del contexto, Yeshua, el Señor, sana a un muchacho lunático y dice, el Señor les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí vemos cómo los discípulos, la fe que tenían era tan pequeña, tan poca, que imagínense, un grano de mostaza es muy pequeño, y el Señor le está diciendo que si la tuvierais como un grano de mostaza la fe, o sea, que tenían una fe muy pequeña, necesitaban un poco más de desarrollo, una fe mayor. Y esa fe va acompañada de poder, de autoridad. Estaban junto al Señor. Tenemos la medida de fe, grande fe. Hay una cita aquí en Mateo 8:10, que viene del contexto, el Señor sana al siervo de un centurión y dice, al oír el Señor se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Luego, aquí tenemos otra cita en Mateo 15:28, que viene del contexto la fe de la mujer cananea y dice,
Entonces respondió el Señor, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí en estos dos ejemplos, hablando de tanta fe y grande es tu fe, habla de la medida de fe, que es la grande fe. ¿Y cuál es el resultado teniendo tanta fe y grande fe? Aquí en estos dos ejemplos se ve claro, como dice el Señor, hágase según tu fe. Hágase según como quieras. O sea, tan grande es la fe que tenía que el Señor le dice que se haga según como quiera. El resultado de tener una fe grande en el Señor. Les digo que se hiciera como quisiera en esa hora. Tremendo. Cuando hay tanta fe, la fe es efectiva. Y surte este efecto cuando crecemos en el Señor, en su palabra. Y su poder está a nuestro favor. También cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, en Yeshua, le estamos dando crédito a la palabra del Señor, que la palabra es el mismo. Tenemos la medida de fe fluctuante. Cree, pero al enfrentarse a las circunstancias, comienza entonces a moverse por sus propias fuerzas. Es una persona inestable, inconstante, de doble ánimo. Tenemos una cita en Santiago 1:8 que viene del contexto la sabiduría que viene de Dios, del Señor. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Otro ejemplo también en la cita que está en Mateo 14:28 al 31, que viene del contexto, el Señor anda sobre el mar y dice, entonces, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir al Señor. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí cita el ejemplo, primeramente que creyó, andó sobre las aguas, pero después tuvo poca fe, que fue el ejemplo, es un ejemplo de poca fe. Pero aquí está el ejemplo de la medida de fe fluctuante. O sea, que primero cree, pero después no cree. Es una fe inestable, como les expliqué anteriormente. Sabemos también que como cuerpo de Cristo, como cuerpo del Señor, tenemos una unidad de fe. Y esta unidad de fe es a la medida de fe, a la medida de la estatura del Señor. O sea, con madurez, con crecimiento en Él. Lo que quiere decir que lleguemos al conocimiento del Hijo del Señor, que lleguemos a ese conocimiento llenos de la plenitud de Él. Y aunque tengamos diferentes medidas de fe, que lleguemos a estar en esa unidad de fe, una sola fe en Él, en el Señor. Y para explicarlo un poco con las escrituras, aquí nos dice en Efesios 4, del 11 al 13, que viene del contexto, la unidad del Espíritu nos dice,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí habla un poco de no ser fluctuantes también, y habla también de estar unidos en la fe y del conocimiento del Hijo del Eterno. Y bueno, una conclusión de este tema es que hay que creerle al Eterno y a lo que su palabra revelada sobre Yeshua nos dice. Tenemos también una responsabilidad de administrar, de desarrollar según la medida de fe que tengamos. Renovar tu entendimiento, cambiar de una forma a lo que el Eterno quiera en tu vida, en nuestras vidas. Y hay que procurar tener la medida de fe grande. Una medida de fe grande y efectiva. Una fe efectiva con obras. Y que se manifieste la gloria del Eterno en nosotros. Y recordar que sin fe es imposible agradar al Eterno. Y que por fe andamos y no por vista. Con la ayuda del Espíritu Santo, la Rúa Kodesh, Él nos ayudará para tener esa gran fe, medida de fe. Solo tenemos que poner también de nuestra parte. Y bueno, le doy las gracias al Eterno, le damos las gracias al Señor, porque nos dio a cada uno una medida de fe y que nos ayude para emplearla para su gloria, para crecer en el Señor, para que podamos cumplir nuestros sueños, nuestras metas, tener esa fe viva y que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad. Y bueno, hasta aquí este estudio bíblico sobre la medida de fe. Le doy las gracias al Señor por este estudio bíblico. Gracias, Señor, por un estudio más. Gracias a ustedes. Shalom.